Esto que tengo atrás es la vestimenta que utilizó Mercedes Sosa y está presente en un museo en Tucumán, el Museo Folclórico. Vamos a conocerlo. Hoy en nuestra travesía vamos a visitar el Museo Folclórico Provincial de la provincia de Tucumán. Dentro del casco céntrico nos vamos a encontrar con este increíble museo. Las primeras paredes de esta casa comenzaron a levantarse alrededor del año 1745, cuando Tucumán todavía formaba parte del Virreinato español. La casa conserva elementos únicos de la arquitectura colonial, donde sus paredes están recreadas con adobe, dando este estilo único de lo que fue en su pasado. Tengo atrás la vestimenta que utilizó Mercedes Sosa. Es increíble que este recurso esté aquí, que esto parte de la historia, parte de una de las artistas más impresionantes a nivel provincial y a nivel internacional en lo que es el folclore argentino, lo tengamos acá y tengamos su vestimenta y podamos ver cómo eran las prendas, cómo era la prenda, cómo eran sus botas. Esto también nos va a contar un poco del estilo de vida que ella tenía y de retratos que ella tiene, que retratos que se pueden ver acá actualmente. Pero algo importante y algo que me llamó mucho la atención es un retrato que está ahí. Yo pensaba que era una fotografía. Digo, ¿no es una fotografía? No, es un retrato hiperrealista. Y se ve tal cual como si fuera una foto. Es loquísimo. Así que, ¿qué esperás? Vine a visitarlo, creo que tengamos ese tipo de patrimonio acá y que pases delante del museo y no entres. ¿Qué estás esperando? Seguimos hablando de cultura y cuando hablamos de cultura hablamos de randas. ¿Qué son las randas? Randas o randas, más que nada es un trabajo muy a mano, muy artesano, donde más que nada es un trabajo que va pasando de generación en generación, de madre a hija, donde hay todo un desempeño, donde hay todo un trabajo un trabajo arduo en la elaboración de este tipo de randas, que son estos tejidos que son confeccionados y cada uno son únicos, o sea, cada uno es único, cada artesano tiene una forma única de hacer arte, de hacer cultura y ese es el patrimonio vivo en sí. Bien, continuando con el recorrido, vamos a ver esta sala. ¿De qué nos va a hablar esta sala? Nos va a hablar sobre los instrumentos de la fe. Perfecto, tenemos una escultura de Rodolfo Martín que nos va a hablar sobre el Misa Chico. ¿Qué es el Misa Chico? El Misa Chico vendría siendo esta procesión a la Virgen donde se utilizaban instrumentos y esta musicalización dirigida a su fe. Entonces podemos ver que en cada fragmento o en cada detalle que tiene esta escultura, ¿no? La voy a estar mostrando, tiene unos detalles para mí que son fascinantes, tanto los rostros de los que están transitando esta procesión, de que van llevando a la Virgen. Entonces, en este traslado de llevar la Virgen de un punto a la otro, siempre lo hacen con música, de una manera de procesar esto de la mejor manera a nivel musical y acompañando a su fe. Como el cuadro que tengo atrás, este cuadro también nos va mostrando sobre el mismo, el Misa Chico. Es increíble. Es bastante grande, nos muestra también el tema de la procesión. Acá podemos ver la Virgen, está abajo, como también está aquí. Me gustaría hacer un énfasis y hablar sobre la arquitectura que tiene este museo. Este museo se podría decir que es una casa museo viviente, ya que pasó por varios transcursos. Uno de ellos es que esta casa en un momento la quisieron demoler. Esta casa tiene aproximadamente unos 300 años de antigüedad. Es la segunda casa que queda
más antigua en Tucumán, y que sea un museo y que se haya mantenido así es digno de venir a verla, de visitarla y digno de admirar, ¿no? El museo actualmente pasó por varias modificaciones. Al tener tantos años, en un momento, voy a tirar un dato ahí, se pensaba o decían que esta era la casa del obispo Colombre. Justamente este dato hizo que no la demolieran, que el gobierno no la demoliera, pero seguían sin darle una peculiaridad interesante, sino que querían ocupar el espacio para que no se caiga a pedazos, entonces lo ocupaban para cualquier uso. En un momento hubo personas viviendo acá, también quisieron hacer esa parte de los bomberos y no resultó porque el edificio no estaba pensado para eso. Y ahí fue cuando se le dio el tinte de museo folclórico de la provincia de Tucumán. Cuando las autoridades vinieron, se encontraron con el edificio que estaba en muy mal estado, con mucha humedad y demás. Entonces tuvieron que restaurar la construcción para poder guardar las muestras. Esto hizo que queden los vestigios de cómo era la pared. O sea, los vestigios vivientes de cómo era la pared. Hablando a nivel museográfico es increíble, ya que podemos ver cómo fue en un instinto la pared, los desgastes que tuvo, las intersecciones, los cambios de la misma casa, ya que en un momento era una casa grande, después fue dividida, y la podemos ver con estos vestigios que fueron dejando para que nos demos cuenta. Sigo atrás de la misma pared que vengo hablando sobre los vestigios. Esto fuera del nivel de conservación, que también permite que la pared respire, nos permite darnos una idea de lo que eran, ¿no? Estas construcciones de ladrillo con adobe, que eran ladrillos súper antiguos. En un momento también tuvieron que cambiar el techo, entonces el techo es totalmente restaurado. Y esto nos permite y nos da a concientizar de lo importante que es el mantenimiento en un museo. La Virgen de la Merced, Virgen Generala del Ejército, así que nada, tiene el bastón de mando desde Belgrano, como sabemos, y por eso dije que esta sala más que nada se va a centrar en lo que es la música y la fe, destinada a cómo se transitaba la musicalización y la fe en entornos de lo que es el norte argentino, puntualmente Tucumán, donde la Virgen jugaba un papel importantísimo en las creencias y estaba muy presente en la antigüedad de nuestra provincia. Y el obispado estaba muy vinculado con la casa. Así que ahí hay pequeños datitos que nos van dando cuenta de cómo este contexto también, ¿no? El hecho de pensar también que el obispo Colombre vivía aquí, en realidad su cuñada vivía aquí, entonces todo ese populum hizo que no se demoliera esta institución. Ok, podemos ver lo que es la caja coplera de Melchor Ábalos. Nos va a contar más que nada un poco su historia, lo que era, lo que hacía. Esto no habla de legado, no habla de cómo la música va pasando de generación en generación, de madre a hijo. Y creo que ya lo vimos en la primera sala y lo vemos en esta. El nombre de museo folclórico obviamente hace alusión completamente a este museo. Bien, perfecto. Voy a hablar sobre el pasillo. Este pasillo conecta lo que es el patio trasero con el patio delantero. ¿Qué es lo que tenemos en el medio? Más que nada me gustaría mostrarles, chicos, lo que fue también otra presencia de lo que es el vestigio. Pero acá vemos la funcionalidad y lo importante que es utilizar estos recursos museográficos. Y es esto era una puerta. O sea, esto compartía con otra puerta que estaba acá. O sea, ¿cómo podemos nosotros saber eso si no hacemos esto? ¿Y cómo le mostramos a la gente? Tampoco podemos saberlo. Así que esto juntos con los arcos es muy bueno y me encanta que te presente. La excavación arqueológica que hicieron acá para recuperar el piso y demás, se dieron cuenta que una monja fue enterrada ahí, dando paso a que compartía también con el tema de las monjas, compartían porque estaban muy relacionados con la parte de al lado, entonces esto se utilizaba como pasar de un lado al otro.
Acá con Mercedes Sosa de atrás te vamos a hacer recordar los 3 puntos clave que tenemos en el canal. 1. Visitar el patrimonio. 2. Cuidar el patrimonio. Y seguirme en las redes sociales. ¿Qué estás esperando para seguirme en las redes sociales? Dale like, activar la campanita, suscribirte. ¿Qué estás esperando? Vamos a hablar sobre el patio. ¿Qué pasa con el patio? El patio fue modificado justamente porque antes tenía un escenario de esta parte donde el escenario fue cambiado ya que entorpecía mucho lo que eran los eventos culturales que se hacen acá y eventos musicales. Así que pusieron el escenario en la parte de atrás, donde en esa parte quedó mucho más práctico, ya que el paso de las personas y demás le da una mejor funcionalidad al museo. También podemos ver los vestigios, que los estamos viendo acá. Estos vestigios, dando sobre lo mismo, nos permitían ver cómo fue cambiando, porque ves que es adobe, es una mezcla, entonces vamos viendo los diferentes cositas que van pasando en el museo, ¿no? Y tiene un patio fantástico, un patio increíble para los eventos culturales. Ok, perfecto. Con esto voy a decir que estamos dando fin a este video. Me gustaría agradecer a las autoridades que me permitieron grabar aquí, que me dieron datos que no son menores, datos que son increíbles, datos que me permitieron hacer este video, así que genial en ese aspecto. Así que nada, también con las personas que trabajan acá, que fueron súper cordiales. Vengan a visitar el museo, es increíble. Ya sabemos que los lunes no abre, pero abre de martes a viernes, de 9 a 12. Y bueno, a la tarde también, ¿no? Así que chicos, vengan, visiten el museo. ¿Qué están esperando? Agradecerle también a ustedes por ver mi contenido, por ver el canal, por darme me gusta, por apoyarme y demás. Así que un gusto, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente museo.